Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombramos varios dones eh, en el mensaje anterior y muchos de estos es obvio se repiten porque Pablo nos está dando una lista de dones, no es el propósito del mensaje que él quiere decir. Por ejemplo, lo que dice en Romanos 12, en 1 Corintios 12, o lo que entrega en Efesios 4 y que se repiten. Hay unos dones que se repiten porque el pasaje pretende mostrar que existen dones que tienen un propósito para dar una señal. No hay otra cosa donde no es que Pablo esté enumerando una lista de dones en ese sentido. Eso hay que entenderlo porque muchas veces las personas lo utilizan como una lista de los dones, como una señal en ese sentido y no tiene nada que ver. Y a veces contradicen un texto con otro. Recuerda que cada carta de Pablo iba dirigido a las personas que estaban en su lugar, que a ti, a mí nos hayan servido, que la carta que él escribió a los Corintios te sirva a ti y a mí, que es la carta que escribió hacia la gente de Éfeso o hacia la gente de Roma, a Gálatas o a otro lugar, que nos sirva para edificar, es otra cosa. Pero, y que podemos llevarlo a nuestras vidas, por supuesto que sí. Además, y algo que tal vez no es tan obvio, hay unos dones que son dones de señal, mezclados entre los dones espirituales. Por eso tenemos que colar esta lista, primero usando la lista de los dones de señal. Y quiero hacerte esto para que tú puedas leer Marcos en el capítulo 16, los versos 17 en adelante. Hay que colar los dones espirituales, y eso es importante. Las señales del apóstol, como decíamos nosotros, la palabra, el nuevo mensaje de los nuevos mensajeros de Dios, porque servían como una confirmación para comprobar su veracidad, que eran realmente de Dios y no una nueva doctrina de los hombres. ¿Qué pasa con lo que el Señor va mostrando a través de la revelación? Mira, la primera revelación fueron los 5 primeros libros de la Escritura. En realidad, ni siquiera fue la primera revelación. La primera revelación es un libro que impactó todo el Oriente Medio, que es el libro de, seguramente tú lo sabes, el libro de Job. Antes que existiera la Torá, existía el libro de Job. Es una recopilación que tomó Moisés, pero que se conocía en todo el Medio Oriente esa historia, y es como Dios va mostrando su amor. De, de oídas te conocía, dijo Job en el último capítulo, pero nosotros seguimos repitiendo como cristianos, Jehová dio, Jehová quitó. Cuando Job dice, borraría todo eso que dije de Dios, porque ahora sí entiendo que Dios no quita, ahora sí, ahora entiendo que fue el enemigo de Dios quien quitó las cosas, porque ese es el tema. Nosotros creemos que el fuego del cielo viene de Dios. En el libro de Job aparece claramente que dice, y hubo fuego del cielo, Jehová me quitó. No, Jehová nunca hace descender fuego del cielo. Y imagínate que Elías tenía la mente tan confundida con eso que que pensaba que Dios había hecho descender fuego del cielo y termina pidiendo la muerte, porque no tenía una relación con Dios. ¿Cuándo otra vez ocurre esto? Cuando tenemos la verdadera revelación en Cristo. ¿Y qué pasó? Dos de sus discípulos, Jacobo y Juan, piden que se descienda fuego del cielo, así como ocurrió en el tiempo de Elías. Y Jesús los queda mirando como, no han entendido nada. Vine a mostrarles cómo es mi padre, cómo él actúa. Él no es quien enjuicia. eh, Él ha dejado todo el juicio a su hijo y yo no vine a condenar, vine a salvar. Vengo por las casas perdidas de Israel, vengo por toda la humanidad, vengo a dar vida y esperanza, vengo a hacer lo que ustedes no fueron capaces de hacer en la promesa de Abraham, que voy a bendecir a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Sin embargo, ustedes no han comprendido nada. No me quiero salir del tema porque tiene que ver con los propósitos y las señales. Las señales del apóstol seguían el mensaje de la palabra. Pero la palabra es quién. ¿Por qué chocaba muchas veces el mensaje de Cristo? Porque Cristo es la verdadera revelación, como decíamos. Eh, Primero la gente conocía de Job, luego conoció la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, luego las palabras de los profetas,
la recopilación de las crónicas, de los jueces, de los reyes, los libros poéticos, como son los salmos, ¿verdad? Cada uno de ellos fueron incorporándose al mensaje, entregando más revelación, más revelación, más revelación, hasta que vino la verdadera revelación. Y en este sentido, las escrituras las revelamos más claramente con la palabra del Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando Pablo habla acerca de esto, él dice que toda escritura, y está hablando del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que toda la escritura nos sirve para corregir, y en este sentido muy claro, pero ese es el propósito. Ahora, ¿cuál es la verdadera palabra? La verdadera palabra es Cristo. Dice la escritura en Marcos 16, del 19 al 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quién? El Espíritu Santo a través del Señor y confirmando la palabra, palabra que es Cristo mismo, con las señales que la seguían. Algunos creen que Cristo no se sentó a la diestra del Padre inmediatamente. Que tuvo que esperar un tiempo, bueno, bien prudente para eso, hasta poder estar al lado del Padre. Eh, Eso no es comprender la gracia del Señor. Y la lista de los dones espirituales y los dones ministeriales está ahí. Los dones de señal que los apóstoles recibieron para confirmar su nuevo mensaje delante de todo el pueblo de Israel fueron cinco, que los vamos a mencionar. Mira, y estas señales seguirán a los que creen, dice el Evangelio de Marcos. Los que creen en mi nombre echarán, primeramente, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y lo último, sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entonces, de la lista de los dones de señal, los señales que tenían los discípulos que mandó nuestro Señor Jesucristo, están ahí representados. El don de echar afuera a los demonios, el don de hablar en lenguas nuevas, que también se rectifica con 1 Corintios 12. Este don se menciona en dos de las listas de los dones e incluye el don de interpretación de la lengua también, porque hay gente que anda haciendo ruidos extraños y que nadie interpreta para qué. Eso no tiene sentido, es mejor que calle esa persona, dice Pablo. Si tiene el don de poder evangelizar a través de una lengua nueva, ¿sabes que hay gente que tiene una facilidad para entender una lengua y rápidamente podrían aprender un idioma? Pero eso va más allá de una habilidad. Sabes que yo he escuchado a algunos pastores que han predicado en su idioma y alguien de otro lugar, por ejemplo, un pastor americano dijo que en cierta ocasión estaba leyendo la escritura, hablando en inglés, y llegó una persona de Ucrania que estaba muy necesitada y al final del servicio, de su predicación, fue y lo abrazó y le dijo, gracias por tu mensaje, y él no entendía nada. Y la persona, el Espíritu de Dios le habló a esa persona, porque tú y yo, si vamos a usar un don, es para servir, somos meros instrumentos de ese don. No es que tú y yo lo poseamos, sino que el Espíritu lo otorga como Él quiere. También dice que está el don de de tomar las serpientes con las manos, el don de beber cosas mortíferas y sin provocarnos daños, el don de poder imponer las manos para la sanidad. Hoy día esos dones quizás yo no puedo decir si no están presentes, pero en ese momento fueron señales dadas para los discípulos, que luego se transformaron en apóstoles. Y muchos creen que fueron únicamente para la época de los apóstoles y no se van a manifestar en la iglesia en estos días. Ahora yo te pregunto, cuando el Señor les da estos dones y los manda en esta misión, ¿ellos habían recibido plenamente el Espíritu Santo?
No, ¿verdad? Porque esto fue antes de que Cristo lo pudiese entregar. Entonces finalmente se pareció a los 11, dice el Señor. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído lo que habían visto, eh, incluso habían visto su resurrección. Y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿Cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación en ese sentido de poder obrar para el Señor? Yo sé que tú y yo no estamos llamados a pelear por la salvación, porque es algo gratuito que el Señor nos ha entregado. Sin embargo, tú y yo sabemos que el Señor nos ha dejado una responsabilidad importante. Así que te invito para que puedas comprender y desde el don de la maestría que te ha entregado el Señor para ser un maestro y un pastor de tu iglesia, un pastor de tu denominación, puedas ser verdadero, puedas ser veraz, puedas ser sincero y entregar un mensaje real. Necesitamos un mensaje real. Cristo viene y viene pronto si tú y yo cumplimos la profecía. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.